Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Vázquez Baliño y yo, junto con mis compañeras María Guadalupe Rodríguez Guzmán, Pardo Filoteo, Brenda Natalia y Nava Armenta Diana Elizabeth, les vamos a presentar el tema de malformaciones congénitas. Nosotras somos estudiantes de la carrera de Enfermería y Obstetricia en el Centro Universitario de la Salud. Mis compañeras y una servidora les vamos a dar una pequeña introducción. Bueno, en este video abordaremos algunas de las recomendaciones a seguir para lograr llevar un embarazo saludable y asimismo prevenir el riesgo de que el bebé nazca con algunas malformaciones congénitas. Los aspectos que se abordarán en el siguiente video serán la planificación familiar, la consulta preconcepcional y la consulta prenatal. Por último, se abordará la información de lo que es la malformación congénita y cómo llevar el tratamiento y el cuidado en alguna de ellas. Yo les voy a hablar de la planificación familiar. Bueno, la planificación familiar tiene como propósito el disminuir los embarazos no deseados y también las infecciones de transmisión sexual. Y como sabemos, pues la planificación familiar es el derecho de toda persona a decidir de manera libre y responsable el número de hijos y en qué momento se quieren tener, así como también nosotros proporcionar la información mediante la orientación, la prevención y la consejería. También sabemos que este derecho es independientemente del sexo, de la preferencia sexual, de la condición social en la que estén viviendo. Dentro de la planificación familiar vienen lo que son los métodos anticonceptivos. Bueno, los métodos anticonceptivos, como sabemos, estos se aplican para regular la capacidad reproductiva tanto de una pareja como individualmente. Todo esto con el fin, pues, de prevenir embarazos no deseados y también reducir las infecciones de transmisión sexual. Los métodos anticonceptivos se dividen en dos, que son los métodos temporales o los métodos permanentes o definitivos. Les voy a hablar de unos cuantos y voy a empezar por los métodos temporales. Son hormonales orales, hormonales inyectables, hormonales subdérmicos, dispositivos intrauterinos, condón masculino y femenino, métodos de barrera y espermicidas y también tradicionales, naturales o de abstinencia periódica. Y dentro de los permanentes está la oclusión tubárica y la vasectomía. Les voy a hablar de algunos métodos temporales y voy a empezar por el condón masculino. Bueno, el condón masculino, como sabemos, es una funda de látex que se coloca en el pene erecto antes de la relación sexual y pues lo cubre por completo. Bueno, también nos dice que impide el paso de los espermatozoides que entren al interior de la vagina durante la relación sexual y también actúa como barrera para prevenir un embarazo no deseado y también de una infección de transmisión sexual. Como siguiente método temporal están lo que son las pastillas anticonceptivas. Bueno, pues estas son un método seguro y eficaz para evitarlo temporalmente el embarazo y pues también contienen pequeñas cantidades hormonas femeninas. Enseguida está el parche anticonceptivo. Bueno, pues el parche anticonceptivo es de plástico, delgado y cuadrado, el cual se va a pegar a la piel. Bueno, lo que él hace pues es de que libera hormonas similares a las que nosotras producimos y también va a inhibir la ovulación. Bueno, ¿cómo la va a inhibir? Pues va a ser más espeso el moco del cuello del útero. Otro método temporal que nosotros les podemos ofrecer es la anticoncepción hormonal inyectable. Bueno, esta viene en dos presentaciones, que es la mensual y la trimestral. Y voy a empezar por la mensual. Esta pues contiene hormonas combinadas, que es la progesterona y el estrógeno. Esta también nos dice que tiene una efectividad alta desde el primer día de su uso, también siendo mayor al 99% si se utiliza adecuadamente. Y la trimestral solamente contiene progestina y esta pues también tiene una efectividad alta en el primer año de su uso, igualmente si se usa regularmente como lo es, y también tiene una efectividad mayor al 99%. Siguiendo con los métodos temporales están los dispositivos intrauterinos, que se dividen en el de cobre y en el de Mirena.
Empezando por el de cobre, pues sabemos que es un método seguro y eficaz que pues sirve temporalmente para evitar un embarazo. ¿De qué está hecho? Bueno, está hecho de plástico flexible y tiene una rama en horizontal y una en vertical. La rama vertical está rodeada de cobre, pues el cual impide el paso a los espermatozoides, y ambos se colocan dentro del útero. Siguiendo con el Mirena, bueno, pues este es un dispositivo de plástico en forma de T, igual que el de cobre, y este contiene un sistema liberador de levonorgestrel, lo cual pues igual evita pues un embarazo pues no planeado. Este también es un método de larga duración y tiene una efectividad del 99%, al igual que el de cobre. Siguiendo con los métodos permanentes o definitivos, quise agregar lo que es la píldora del día siguiente, o mejor conocida como la pastilla del día siguiente. Bueno, como sabemos, este es un método anticonceptivo en ciertas formas, ya que solamente lo puedes utilizar en casos de emergencia, todo esto pues para prevenir un embarazo no planeado. También esta se toma dentro de las primeras 72 horas después de haber tenido la relación sexual, y hay una recomendación de que su uso no es de forma rutinaria como las pastillas anticonceptivas. Siguiendo con los métodos permanentes o definitivos, les voy a hablar de la oclusión tubaria bilateral. Bueno, pues este es un método de anticoncepción, como ya lo mencioné, permanente o definitiva, que se realiza en aquellas mujeres pues que ya tienen el número de hijos deseados o que en su caso están cursando por su último embarazo. Bueno, pues ¿cómo se realiza este procedimiento? Pues a través de un parto, de un aborto o de una cesárea. Y por último, del método permanente y definitivo es la vasectomía sin bisturí. Bueno, pues este es un método anticonceptivo permanente o definitivo, como ya lo mencioné, para el hombre en este caso. Igualmente que la mujer en la oclusión, que ya tiene el número de hijos deseados y que ya recibió pues previamente consejería por parte del personal de salud. Bueno, ¿en qué consiste esta operación? Bueno, pues se va a realizar una pequeña inserción o operación con anestesia local, haciendo pues la punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, y pues a través de la cual pues estos se localizan, se ligan y cortan los conductos deferentes. Bueno, pues es el sitio por donde pues pasan los espermatozoides, y es un método altamente pues efectivo, a mayor al 99%. Una vez que ya se les dio la consejería de planificación familiar dentro de los métodos anticonceptivos, viene lo que es el consentimiento informado. Bueno, pues ¿qué es? Nos dice que es una decisión voluntaria del aceptante, que son ustedes, pues para que se les realice el procedimiento del método anticonceptivo que hayan elegido. Bueno, también dice que con pleno conocimiento y comprensión de la información que nosotros, personal de salud, les brindamos. Bueno, hablemos sobre la consulta preconcepcional. Esta consulta se recomienda que se realice mínimo 3 meses antes de un embarazo. Esta tiene como finalidad que la mujer y su pareja conozcan su condición de salud y los riesgos que pudieran tener en caso de un embarazo. Dentro de esta consulta se brinda información y orientación, y en caso de identificar alguna enfermedad se brinda un tratamiento. Aquí en esta consulta el médico recomendará cuándo es conveniente embarazarse y si es necesario posponerlo por un tiempo. En caso de que se posponga, aquí el médico recomendará algunos métodos anticonceptivos y dirá cuál podría ser el mejor momento para embarazarse, y llevando un control de vigilancia médica.
Y bueno, dentro de esta consulta se va a generar una historia clínica en donde el médico preguntará diversos aspectos, tales como los antecedentes médicos. Esto va relacionado hacia si la paciente ha presentado o presenta alguna enfermedad. Al momento de ser detectada alguna patología, las pacientes deben de ser informadas del efecto de la gestación sobre la enfermedad y de las posibles repercusiones de la medicación en el feto. También se va a preguntar sobre los antecedentes familiares, qué enfermedades predominan en la familia, si se ha padecido alguna alteración genética o cromosómica, alteraciones neurológicas, si hay presencia de retraso mental, entre otras, para así detectar si existe algún riesgo de que el producto presente alguna anomalía. Y bueno, otro aspecto a valorar es el antecedente obstétrico ginecológico. Aquí se realizará una anamnesis donde se recogerán todos los antecedentes obstétrico ginecológicos, de los cuales entre ellos está si existe algún método de planificación familiar, es decir, qué método anticonceptivo se utiliza o ha utilizado, si ha padecido o padece alguna enfermedad de transmisión sexual, si se ha tenido embarazos anteriores y si estos han llegado a completarse o se ha producido algún aborto, si estos embarazos han llegado a completarse, si se ha tenido partos pretérmino o a término, y si estos partos se han dado por vía vaginal o por medio de cesárea. Uno de los aspectos que se debe de tomar en cuenta para decidir si es oportuno y adecuado embarazarse o no es la edad materna. Este influye tanto en aspectos psicológicos como fisiológicos durante la gestación. La edad adecuada para llevar a cabo un embarazo con la presencia muy baja de algún riesgo o alguna complicación es de los 25 a los 35 años. Ya si se da un embarazo en adolescentes o en mayores de 35, hay mayor probabilidad de presentar alguna complicación o algún riesgo tanto como para la madre como para el producto. En el caso de los embarazos en adolescentes, hay mayor frecuencia de que se den partos prematuros, de que los bebés nazcan con bajo peso, hay un incremento en la morbimortalidad infantil. Y en el caso de los embarazos mayores de 35 hay mayor complicaciones porque hay quienes ya en este punto de la vida tienen a desarrollar diversas enfermedades como la hipertensión y la diabetes, cosa que al momento de embarazarse puede agravar la enfermedad y con ello complicar el desarrollo del producto y generar alteraciones. Y bueno, una vez que ya se ha determinado que es el momento adecuado para comenzar el embarazo, hay aspectos que se deben de tomar en cuenta para llevar una vida saludable y disminuir el riesgo de complicaciones en el embarazo. Una de ellas es la suplementación. De ello, el ácido fólico. Este lo podemos encontrar en diversos alimentos o verduras, pero es importante una suplementación adicional. El ácido fólico ayuda a disminuir el riesgo de que el producto llegue a desarrollar un defecto de tubo neural y se presente algunas malformaciones como la anencefalia, el encefalocele o la espina bífida. Pues se ha demostrado que en diversos estudios que ayuda a disminuir el riesgo de estos padecimientos. Y es mayor importancia que lo consuman aquellas mujeres de alto riesgo. Las mujeres de alto riesgo son aquellas que han presentado antecedentes en alguno de sus embarazos con que el producto haya padecido algún defecto de tubo neural o que la paciente padezca de diabetes mellitus o
epilepsias y obesidad. En estos casos se recomienda una suplementación de ácido fólico con una dosis de 4 miligramos por día, de el cual se debe de consumir durante los 3 meses antes de la concepción y durante el primer trimestre del embarazo. En el caso de mujeres de bajo riesgo, que son aquellas que no presentan antecedentes o enfermedades, la dosis de suplementación de ácido fólico es de 0.4 a 0.8 miligramos por día, desde un mes antes de la concepción y durante el primer trimestre del embarazo. Otro aspecto importante es la vacunación. Se debe de contar con el esquema de vacunación completo y si no es así, se debe de complementar. En el caso de sarampión, rubiola o varicela, es recomendable que si se aplica, se debe de esperar por lo menos 3 meses después de la aplicación de la vacuna para comenzar con los planes del embarazo, ya que puede llegar a afectar al producto. Y bueno, la alimentación también es un aspecto muy importante para llevar una vida saludable antes y durante el embarazo. Cada etapa de la vida requiere una alimentación adecuada, una dieta que sea equilibrada en los nutrientes, que sea variada y que sea agradable. Esta debe aportar alimentos de los distintos grupos para asegurar el mantenimiento y el desarrollo de las funciones corporales. En el caso de estar con la planificación del embarazo, es importante detectar que el estado nutricional de la paciente sea el adecuado y si no intervenir y recomendar una alimentación adecuada para cumplir estos requerimientos en caso de que se tenga bajo peso o sobrepeso. Se recomienda pues que no se consuma alcohol, drogas o sustancias nocivas y que tampoco se consuma lo que es pues el tabaco. Esto para evitar igual alteraciones y malformaciones en el producto. La alimentación pues debe de ser más que nada en casa, evitar comer en la calle, comidas muy grasosas, las bebidas gaseosas y todo este tipo de alimentos conocido como comida chatarra. Es importante disminuirlo y pues alimentarse de una manera un poco mejor. Bueno, por último, la actividad física es importante implementarla si es que no se lleva a cabo. Esto para evitar llevar una vida tan sedentaria y mejorar el estado de salud y complementarlo con la nutrición para así, si hay alguna alteración en el peso, pues llegar a un peso adecuado y evitar complicaciones en la salud durante el embarazo. Este ejercicio no debe de ser riguroso o pesado si es que no se ha realizado alguna actividad durante algún tiempo. Se puede comenzar con caminatas de corta distancia y poco a poco ir incrementando las actividades como ejercicios de calistenia o realizar algún deporte o algo por el estilo. Si ya se tiene el hábito, pues mantenerlo y conforme vaya avanzando el embarazo, pues ver las indicaciones que da el médico ante si se puede seguir realizando ciertas prácticas o se pueden modificar y pues cambiar por otras. Bueno, yo les hablaré acerca de la consulta prenatal. La consulta prenatal se va a llevar a cabo una vez que la mujer ya esté embarazada. Más adelante les voy a explicar qué es lo que se debe de realizar en las consultas prenatales, pero es importante mencionar que las consultas prenatales se hacen con la finalidad de llevar un control durante el embarazo. Esto para que muchas de las malformaciones congénitas se pueden prevenir con una detección precoz de enfermedades tanto de la madre como del feto. Estas enfermedades las podemos ver durante las consultas prenatales. Entonces, vamos a empezar con las actividades que se deben de llevar a cabo en las consultas prenatales.
Las acciones que vamos a realizar en la primer consulta prenatal van a ser elaborar una historia clínica de nuestra paciente que se va a agregar al expediente, donde vamos a poder consultarlo si nuestra paciente pues tiene sus consultas subsecuentes. En esta historia clínica lo primero que vamos a necesitar va a ser la identificación de la paciente embarazada. Aquí nosotros necesitamos que la paciente nos proporcione su nombre completo, edad, escolaridad, estado civil, empleo, su lugar de residencia y su teléfono, así como el teléfono de alguna otra persona en caso de ser necesario. Otra cosa que necesitamos preguntarle a la paciente van a ser identificar los antecedentes heredofamiliares y personales no patológicos y patológicos. También necesitamos saber si ha tenido embarazos previos y cómo fueron esos embarazos en el caso de que haya tenido alguna complicación como alguna hemorragia, que haya tenido algún aborto, no sé, un bebé prematuro. Todos esos datos se los necesitamos preguntar a la paciente. Y por último, necesitamos nosotros realizar el diagnóstico de embarazo por un método clínico. En este caso puede ser por medio de la extracción de sangre o por medio de alguna prueba de orina. Toda esta información es muy necesaria y necesitamos que la paciente conteste con la mayor honestidad posible, debido a que nosotros como personal de salud con estas preguntas podemos identificar factores de riesgo que podrían llegar a desencadenar alguna malformación congénita en este bebé. Entonces necesitamos saber todos estos antecedentes para poder identificar los factores de riesgo y tratar de prevenir alguna malformación congénita. Otra cosa importante que debemos de realizar en la primer consulta prenatal va a ser calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. Es importante que para esto pues la mujer nos proporcione su fecha de última menstruación para poder sacar estos datos. También necesitamos buscar factores de riesgo, como ya lo mencioné. Entre más factores de riesgo nosotros encontremos, más cosas podemos prevenir. También identificar factores de riesgo para que esta paciente durante su embarazo tenga diabetes gestacional. También debemos identificar e informar a la embarazada sobre el alto riesgo que presentan las adicciones a sustancias químicas, como el alcohol, el cigarro o alguna droga. Es importante que la paciente sea muy honesta con nosotros al decirnos si fuma, si toma, y pues que en este periodo evite hacerlo, porque pues puede tener complicaciones. Hay muchas enfermedades, hay muchas malformaciones congénitas que están relacionadas con el consumo de estas sustancias. Entonces es importante pues explicarle a la paciente que no las consuma durante este tiempo. También debemos vigilar estrechamente la prescripción y el uso de medicamentos. También hay muchos medicamentos que atraviesan la barrera placentaria. Esto quiere decir que le llegan al feto y pueden tener alteraciones en el desarrollo de este bebé. También necesitamos identificar datos de depresión o cualquier otro trastorno relacionado a la salud mental. También es un tema muy importante del cual casi no se habla, y es importante identificar en estas consultas si la paciente está predispuesta a padecer alguna depresión o alguna enfermedad mental. También es importante realizar una exploración física. Aquí lo que nosotros vamos a realizar pues va a ser tomar los signos vitales, que estos son pues la temperatura, checarles la presión a las pacientes, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Todos esos signos vitales los vamos a registrar. También necesitamos pues el peso y la talla de nuestra paciente y realizar una evaluación del estado nutricional. También es importante que la paciente tenga una exploración bucodental y mamaria. Ya una vez que el bebé esté un poquito más grande, podemos realizar lo que es la medición de la frecuencia cardíaca fetal y también la medición del fondo uterino. Así también es importante pues realizar una auscultación de la frecuencia cardíaca materna. Otra de las acciones a realizar va a ser la prescripción de medidas generales higiénico-dietéticas con el fin de promover la salud en nuestra paciente. Es importante también aplicar la primera dosis del toxoide antitetánico, preferentemente antes de la semana 14, y la segunda entre la cuarta y 8 semanas después de haber aplicado la primera dosis.
También en la primer consulta prenatal y en algunas consultas subsecuentes se van a solicitar algunos exámenes de laboratorio, como es la biometría hemática completa, el grupo sanguíneo y factor RH, glucosa en ayunos y a la hora con una poscarga de 50 gramos, una prueba de laboratorio para detectar la sífilis, una prueba de detección de VIH y exámenes de gabinete como lo pueden ser el ultrasonido. Para la prevención de algunas malformaciones congénitas es importante que la paciente consuma ácido fólico y micronutrientes durante todo el embarazo. Para una paciente que cuente con pocos factores de riesgo es ideal que tenga como mínimo 5 consultas prenatales. Preferentemente se deben de iniciar las consultas prenatales en las primeras 8 semanas de gestación. Les voy a mencionar el calendario de cómo deben realizarse estas consultas. La primera consulta debe ser entre la semana 6 y 8. La segunda entre la semana 10 y 13. La tercera debe de ser entre la semana 16 y la semana 18. La cuarta debe ser a las 22 semanas, la quinta a las 28 semanas, la sexta consulta a las 32 semanas, la séptima consulta a las 36 y por último, la última consulta debe ser de entre las 38 a las 41 semanas de gestación. Como ya lo mencioné, entre los estudios que se debe realizar una mujer embarazada está el ultrasonido. Esto es importante que se lo realice para determinar el bienestar tanto materno como fetal. Hay algunas malformaciones congénitas que se logran identificar por medio del ultrasonido, por eso es importante que se realice cada trimestre. Lo primero, el primer ultrasonido se debe realizar entre la semana 11 y 13, esto para poder nosotros ver la vitalidad del producto, del bebé, la edad gestacional, el número de fetos. El segundo ultrasonido se debe realizar entre las 18 y 22 semanas y por último uno entre las 29 y 30 semanas. Por el alto riesgo de morbilidad y mortalidad perinatal, a toda la mujer que tenga más de 41 semanas de gestación debe ser trasladada a un segundo nivel de atención para que la puedan valorar y atender adecuadamente. En las consultas prenatales, la mujer deberá tener la oportunidad para aclarar todas sus dudas y más especialmente en las mujeres que es su primer embarazo. Es importante también que se efectúen acciones para detectar o prevenir alguna de las enfermedades que ya les he estado mencionando o también para tratar las enfermedades preexistentes que esta paciente ya tenga. Es importante también que se identifiquen oportunamente infecciones tanto de las vías urinarias como infecciones periodontales. Las actividades que vamos a realizar en las consultas subsecuentes, pues la primera va a ser permitir a la embarazada que nos diga todas sus dudas y todos los síntomas que está teniendo, explicarles cuáles síntomas son normales, cuáles síntomas no son normales. Y también es importante darle los signos y síntomas de alarma durante el embarazo, que tenga mucho dolor de cabeza, que tenga la presión alta, que vea lucecitas, que escuche como zumbiditos. Es importante que sepan que eso no es normal y al primer síntoma que les mencioné, pues acudir a su médico para que pues haga una debida valoración. También tenemos que hacer un interrogatorio dirigido a buscar los datos de alarma en el embarazo, identificar signos y síntomas de urgencia obstétrica, como ya lo mencioné, la hipertensión arterial, que la paciente haya tenido pérdida de la conciencia, dolor intenso, hemorragia. También debemos registrar e interpretar el peso, talla, la presión arterial de nuestra paciente, su temperatura, su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Tenemos que ir viendo la evolución del crecimiento del fondo uterino y los movimientos del feto. También debemos de estar checando la frecuencia cardíaca fetal. A todas las pacientes entre 24 y 28 semanas de gestación es importante que se les realice una prueba para detectar la diabetes gestacional. También es importante que la pareja de la paciente o la persona que la acompañe en este proceso de embarazo acuda a las consultas prenatales para estar también consciente sobre los factores de riesgo y sobre los signos de alarma que la paciente pueda presentar. Y es importante también promover la lactancia materna exclusiva.
Y ya para finalizar, es importante recordarles que para prevenir las enfermedades congénitas debemos tratar de corregir los factores de riesgo que hayamos identificado en las consultas prenatales. Entre algunos de los factores de riesgo se encuentra la mala nutrición. Como ya lo mencioné, es importante que tengan una buena nutrición y una ayuda complementaria con ácido fólico y micronutrientes. También evitar el consumo de drogas, alcohol y tabaco. Hay muchas malformaciones congénitas que están relacionadas estrechamente con el consumo de estas sustancias. Infecciones durante el embarazo por bacterias o virus. Es importante que la mujer se haga detecciones sobre estas enfermedades y que se traten de manera adecuada, debido a que muchos de los problemas o malformaciones congénitos sensoriales como la hipoacusia o la ceguera están relacionados con las enfermedades derivadas de bacterias o virus. Un buen control y vigilancia prenatal es fundamental para poder identificar factores de riesgo. Ultrasonidos reglamentarios, estos son importantes debido a que hay varias malformaciones congénitas que se detectan por medio del ultrasonido. Tamizajes bioquímicos. Y como ya lo mencioné, un consumo de ácido fólico durante la gestación, así como alimentación rica en verduras verdes. Ahora bien, hablemos sobre las malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas son todas aquellas anomalías tanto funcionales como estructurales. Estas se van a presentar durante la vida intrauterina y se van a detectar al momento del nacimiento o durante el parto. Dentro del vientre materno, algunos bebés pueden presentar algunos problemas como la funcionalidad de sus órganos, partes de su cuerpo o incluso cómo es que transforma sus órganos el alimento en energía, y a todos estos les vamos a llamar malformaciones congénitas. ¿Sabías que existen más de 4.000 tipos de anomalías congénitas que van desde leves que requieren tratamiento farmacológico hasta graves que ya van a necesitar alguna cirugía? Dentro de las anomalías vamos a encontrar que se van a subdividir en lo que son malformaciones, deformaciones, disrupciones y displasias. Como concepto de malformación vamos a encontrar que es el defecto primario que se va a presentar. Este va a ser un resultado del proceso del desarrollo intrínsecamente anómalo, como por ejemplo lo que es la atresia de esófago, el labio leporino, el onfalocele o la anostalgia. Dentro de la disrupción vamos a encontrar que es la destrucción de un proceso del desarrollo que en su forma era normal, por ejemplo las amputaciones de bridas amnióticas o la embriofetopatía. En la deformación vamos a dar por entendido que es la alteración de la forma. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que hay una alteración en lo que es el moldeamiento producido por un factor de tipo mecánico. Por ejemplo, la presentación del bebé que venga de presentación de nalgas o en malformaciones uterinas. En la displasia vamos a encontrar que es la organización anormal de las células del tejido, en lo que consiguiente va a dar un resultado morfológico. Las causas. Bueno, las causas pueden ser de dos tipos, como lo son ambientales y causas genéticas. Dentro de las ambientales vamos a encontrar algunas infecciones, como podría ser la toxoplasmosis. Estas pueden presentarse durante el embarazo y bueno, el bebé puede presentar ya sea una malformación congénita, ya sea por malformación, deformación, disrupción o alguna displasia. Y bueno, también otras afecciones como podría ser lo que es la rubiola y la varicela, que bueno, afortunadamente para este tipo de enfermedades ya existe la vacuna y bueno, se puede prevenir con esta misma. Dentro de las mismas causas ambientales vamos a encontrar las toxomanías de la mujer. Si por ejemplo ella consume alcohol o tabaco, dentro del consumo del alcohol vamos a encontrar que puede presentarse el alcoholismo fetal. Y bueno, también puede presentarse en caso de que la mujer consuma algunos tipos de medicamentos que pues también pueden provocar lo que son anomalías congénitas. Y bueno,
Dentro de las causas genéticas, como ya lo sabemos, pues nuestro cuerpo está conformado por cromosomas. Estos cromosomas van a hacer que nos definan como personas y tengamos características particulares de cada uno. Y bueno, en las malformaciones congénitas se presenta de que alguno de los progenitores hereda lo que son más cromosomas, menos cromosomas o algún cromosoma dañado que hace que se presente una anomalía congénita. Hereditaria podría ser el síndrome de Down, donde aquí, los progenitores van a heredar más cromosomas, lo que hace que se presente este defecto. El diagnóstico de las malformaciones congénitas puede ser a través de un cribado o pruebas de diagnóstico, que aquí se va a someter a la mujer embarazada a diferentes pruebas donde se va a detectar alguna anomalía desde su vientre. Aquí podemos identificar problemas de salud que pueden afectar tanto a la mujer embarazada como al bebé antes del nacimiento. Y en el tratamiento va a variar dependiendo lo que requiera el paciente. Por ejemplo, dependiendo de dónde está el defecto, si es una anomalía basada en malformación o deformación, alguna displasia. Y esta también va a ser modificada conforme a la evolución que tenga el paciente. En algunos casos se va a requerir la cirugía, como ya lo habíamos mencionado, y en otras ocasiones se va a requerir solamente de tratamiento farmacológico. Y si tú eres madre o padre o incluso una mujer embarazada que ya detectaron que hay una malformación congénita en el feto, para ti te vamos a tener las siguientes recomendaciones. En primero, vamos a reconocer y aceptar nuestras emociones. Es probable que dentro de esta situación podamos encontrar emociones como de enojo, tristeza, coraje, y es válido. Aquí lo importante es que cada uno acepte que tenemos emociones y que las hablemos entre todos los miembros de la familia, porque muchas veces podemos presentar estados de choque donde no sepamos qué hacer. Entonces aquí es necesario que cada uno se respete entre los individuos y que como familia busquemos un grupo de apoyo, o en su caso podría ser lo que es citas con un terapeuta, un trabajador social o incluso algún psicólogo. También podemos encontrar la recomendación de disfrutar los momentos. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a basar en disfrutar tiempos con nuestro hijo o hija como cualquier otro padre. El que podamos abrazarlo, jugar con él, observar momentos que haya podido alcanzar hábitos adecuados o saludables en su salud, como es una vida saludable basada en ejercicio o incluso en una buena alimentación. Y como otra recomendación vamos a tener el informarse y obtener ayuda. ¿Qué quiere decir? Es probable que cuando estemos en esta situación tengamos muchas dudas sobre los cuidados de nuestro bebé o algunas preguntas sobre el por qué o qué se debe de hacer. Para esto es necesario que nosotros como padres o como familiar busquemos ayuda en distintos tipos o fuentes, como por ejemplo el buscar información con nuestro médico o algún especialista e incluso personal de salud. También es importante que nosotros mismos busquemos desde nuestra casa información, como lo son los sitios web. También es importante llevar un registro, el poder tener anotado las citas de nuestro hijo, cada cuando tenemos que presentarnos con el médico y llevar un seguimiento. Y como últimas recomendaciones, es básico buscar guías de alimentación para nuestro bebé, el poder informarnos sobre cuánta cantidad, qué aporte calórico y qué alimentos son los adecuados para la alimentación de nuestro bebé, el también poder implementar lo que son tecnología asistencial, como lo son algunos dispositivos, o incluso buscar plataformas que son para personas con discapacidades que puedan apoyarse para lo que son sus actividades diarias. El poder utilizar alguna terapia ocupacional, ya sea fisioterapia para lo que son esfuerzos mecánicos o la logoterapia. También el informarse sobre los servicios de trabajo social, el obtener información sobre los cuidados en casa, el de
qué cosas debemos de tener en casa y qué cosas podemos evitar para no sufrir algún riesgo, el poder buscar asesoramiento y terapia, y pues el pedir información, como ya lo habíamos mencionado, a nuestro médico, el poder realizarle todas las preguntas que tengamos sobre la enfermedad de nuestro hijo y pues que sean respondidas.